Bueno, vamos a ver ahora todo lo contrario al anterior, o sea, la hipofunción suprarrenal, que es un poquito más frecuente, casi un 30% más frecuente que la hiperfunción en realidad, ¿sí? Entonces vamos a notar en este trastorno que va a haber una función inadecuada o una producción o secreción insuficiente de las hormonas glucocorticoideas y mineralocorticoideas. La mayoría de los casos suele afectar más la corteza glomerular, perdón, más glomerular y fascicular, fundamentalmente fascicular, por lo cual lo que más se perjudica suele ser la secreción de cortisol. Bien, más frecuente en individuos adultos, habitualmente entre los 30 y 60 años. Suele ser baja en realidad. Yo digo, toda la patología suprarrenal es bastante poco frecuente, ¿sí? Yo se lo dije en clases anteriores, no voy a repetir lo mismo. Bien, y en realidad lo que vamos a hacer acá es darle justamente, como hacemos en la mayoría de nuestras patologías, administrar la hormona que está faltando. En este caso va a ser fundamentalmente la hidrocortisona y eventualmente la fluorocortisona. Bien. Causas en realidad, bueno, van a ver que hay muchas, fundamentalmente tenemos dos principales que se llevan casi el 95% de los casos. La adrenalitis atrófica autoinmunitaria es una enfermedad autoinmunitaria, como pasaba con el Hashimoto o el Graves, o saliendo un poco de la parte endocrinología, por la enfermedad celíaca, ¿sí? El vitiligo. Eso en realidad representa el 75% de los casos. Y la segunda causa, la tuberculosis. Esta es una estadística en realidad de Estados Unidos. En Argentina se sospecha que es 50 y 50, ¿sí? Es mucho más alta la incidencia de tuberculosis, sobre todo en regiones clases más bajas, ¿no? Bien, y después tenemos un largo camino de posibilidades: la micosis, la citoplasmosis, la sífilis, las metástasis, sobre todo las pulmonares, las renales, cáncer de pulmón, de mama, bueno, larga cantidad de patologías que puede generar esto. Pero recordemos, autoinmunitaria y tuberculosis las principales causas, 95%. Cuadro clínico. Por ejemplo, el cuadro clínico es algo que sea de causa isquémica, que es algo bastante raro, rarísimo prácticamente, suele ser bastante gradual. Y lo que va a generar el trastorno, la ausencia o la disminución en realidad de producción de hormonas suprarrenales, va a ser una debilidad muscular generalizada. Es como que el paciente está casi como un hipotiroideo, para hacerlo similar a... Creo que la vez pasada, cuando hablamos un poquito con los chicos que estaban en el trabajo práctico, era justamente uno de los gráficos diferenciales. Que es, igualmente el hipotiroidismo, recuerda que también puede dar insuficiencia suprarrenal, ¿no? Bien, no tiene ganas de comer, pierde peso, puede estar nauseoso, puede haber vómitos, diarreas. Muy característico la hipotensión arterial. Es un paciente que siempre está por debajo de 90-60. Es muy raro que esto no ocurra. La aparición de hipoglucemia, cuando el paciente tiene un ayuno prolongado, o sea, más de 10 a 12 horas, siempre va a terminar siendo una hipoglucemia, ¿sí? La poca adaptabilidad, o sea, todo esto se exacerba ante situaciones de estrés físico, psíquico, ¿sí? Se profundiza la hipotensión, se profundiza el estado de astenia. Por lo general, si en realidad la causa de la insuficiencia suprarrenal suele ser primaria, que es la mayor parte de los casos, como vimos en la primaria diapositiva, va a haber secundariamente, ¿qué cosa? Una hiperproducción de ACTH. Y recuerden que el ACTH deriva de un péptido grande que se llama propiomelanocortina, del cual sale también la hormona estimulante de los melanocitos, por lo cual la ACTH también tiene potencial de modificar el pigmento cutáneo, o sea, estimular la producción de melanina, por lo cual estos pacientes tienen una coloración bronceada generalizada en todos sus tegumentos, sobre todo en las zonas de pliegue, en los nudillos, en las axilas, en la zona inguinal. Las uñas pueden tener unas bandas también longitudinales, porque también la producción proteica está alterada. La mucosa oral también suele tener, solo que en las primeras clases les he mostrado algunas fotos, no voy a poner otra vez menos para no poner siempre lo mismo. Suele haber también una hiperpigmentación a nivel de las mucosas, sobre todo en la mucosa oral, en las encías, ¿sí? Bien. Se pierde el vello, se disminuye la libido, suele haber trastornos menstruales en casi la mayoría de las pacientes femeninas en etapa reproductiva, alteraciones psíquicas, fundamentalmente depresión. El cortisol, el hipercortisólico suele ser más eufórico, deprimido, suele ser medio bipolar, fundamentalmente eufórico, acá es todo para abajo, ¿sí?
Y en laboratorio, bueno, síntomas, o sea, en laboratorio vamos a encontrar, síntomas de hiponatremia y hiperpotasemia. Acá todo lo contrario al anterior. ¿Por qué? Porque al estar faltando las hormonas justamente que se encargaban de reabsorber sodio y eliminar potasio, acá el cuadro va a ser inverso, vamos a tener poco sodio y mucho potasio. Suelen ser pacientes deshidratados por varios motivos, porque no tienen ganas de tomar líquido, porque están hiperconcentrados o no concentrados. Suele haber elevación del calcio porque no hay un recambio adecuado, suele calcificarse cartílago, bueno, todo digamos para abajo. Todo esto exacerbado en realidad ante un cuadro de estrés. Si en cambio, por ejemplo, la mayor parte de los casos suele ser primario, o sea, ubicado en la glándula suprarrenal del trastorno, como vemos en las primeras diapositivas. Pero puede ser que sean secundarias o puede ser que sean terciarias. Recuerden que siempre que hablamos de secundaria, el trastorno ¿dónde va a estar? En la hipófisis. Si hablamos de terciaria, en el hipotálamo. Recuerden que este eje empezaba en el hipotálamo, en realidad, con el factor liberador, ACTH, y después abajo en la suprarrenal, cortisol o DEA, lo que uno planteara. Cuando son secundarias o terciarias, lo que no se va a estar produciendo es ACTH, con lo cual esa pigmentación que el paciente suele tener a consecuencia de la hipersecreción de esta pequeña hormona, no va a estar, el paciente no va a estar hiperpigmentado, ¿sí? También va a haber, por lo general, ausencia de trastornos electrolíticos, porque no va a haber. Se acuerdan que si bien la ACTH no es el principal estímulo para la producción de aldosterona, pero tiene una injerencia en esa producción. Bien, y por lo general no suele haber manifestaciones de hipopituitarismo. Recuerden que es raro que la hipófisis, cuando tiene algún problema, solo se dañe un eje, ¿sí? Suelen, digamos, dañarse varios. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Acá lo que hacemos en realidad es hacer por lo menos 2 o 3 dosajes de cortisol y ACTH a las 8 de la mañana. O sea, ¿por qué a las 8? Porque es el momento en el cual más cortisol se debería estar produciendo. Recuerden que el cortisol tiene un ritmo circadiano, el pico más amplio lo tiene a las 8 de la mañana y el segundo pico a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, lo que vamos a encontrar acá son ACTH elevadas o cortisoles bajos, ¿sí? Si uno quiere ver cuánto cortisol se produce o certificar un poco, puede también hacer un cortisol urinario, pero tengamos en cuenta que eso en realidad es más del hipercortisolismo, no de esta patología. Bien. En casos dudosos, antiguamente, vuelvo a decir lo mismo que les digo siempre, ya me los debo tener aburrido. Las pruebas de estimulación eran muy comunes en endocrinología, estas pruebas de estimulación, ahora prácticamente no se usan. Y cuando uno tiene alguna duda, en realidad puede hacer alguna estimulación corta con ACTH. ¿Y qué vamos a ver en un paciente con insuficiencia suprarrenal? En realidad, yo le puedo poner toda la ACTH del mundo, pero el cortisol nunca se va a elevar, ¿sí? Pero sí me sirve por ahí para diagnosticar un hipocortisolismo secundario. Yo le agrego la ACTH, o sea, la hormona que le está faltando al paciente que no está produciendo a nivel hipofisario, voy a incrementar la producción de cortisol si el trastorno es secundario, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, las características clínicas que hablamos, los datos de laboratorio que vimos recién. Recuerden siempre la hiponatremia, la hiperpotasemia, eso suele estar casi en el 60-70% de los pacientes. La deshidratación, que suele provocar niveles elevados de urea y creatininas en la mayoría de los casos. Las glucemias siempre suelen estar bajas, puede haber hipercalcemia por esa reabsorción de calcio acelerada con un déficit de la formación nueva del calcio, puede haber eosinofilia y linfocitosis, puede haber anemia. Bien. Se pueden acompañar algunas veces también, si es una insuficiencia renal primaria, global, en realidad, también de déficit de aldosterona, pero por lo general no suele ser tan común que el hipocortisolismo se acompañe de un hipoaldosteronismo. Es raro, pero bueno, uno eso lo va a ir viendo porque en realidad vamos a notar que, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Por ahí que también está faltando otra, bueno, obviamente lo podemos llegar a dosar junto con la tiramina plasmática, a ver cómo está la cosa, o si no, ver que son esos pacientes que por ahí persisten hipercalémicos a pesar del tratamiento, ¿sí? Bien. Los déficits de DEA y androsterona, en realidad, que son los esteroides sexuales masculinos en la suprarrenal, si no los dosamos es raro que haya manifestaciones clínicas de eso y que uno pueda llegar a darse cuenta. Eso si fuera primaria. Y si fuera secundaria, en realidad las concentraciones de aldosterona en la orina plasmática suelen ser generalmente normales, ¿sí? Porque ya les digo, no está tan comandado por la producción de ACTH. Bueno, ¿qué otra cosa? Una vez que uno diagnosticó en realidad que tenemos una insuficiencia suprarrenal, vamos a buscar el diagnóstico en realidad etiológico de todo ello. Entonces, ¿qué hacemos?
dosamos justamente los anticuerpos anti estas enzimas, fundamentalmente anti-17 alfa-hidroxilasa y anti-21 alfa-hidroxilasa. Suele haber, algunas de las dos están en el 70% de los casos, ¿sí? Tiene una sensibilidad de 70 y una especificidad aproximadamente del 85-90. Lo vamos a encontrar bastante frecuentemente. Entonces, uno al encontrar esto sabe que está tratando una adrenalitis autoinmunitaria, ¿sí? También, bueno, lo que vamos a hacer también, vamos a buscar si encontramos tuberculosis, o totalmente una glándula, o sea, la segunda causa en realidad etiológica. Entonces, una glándula cuya etiología en su insuficiencia sea una tuberculosis, vamos a realizar un estudio de imágenes y cuando nos va a mostrar el agrandamiento de las suprarrenales, fundamentalmente no suele ser tan bilateral, pero bueno, a veces hay alguna más comprometida que otra. Vamos a hacer por ahí una punción percutánea para tomar muestras por biopsia suprarrenal y ver realmente qué encontramos, ¿sí? En caso de que sea secundaria o terciaria, bueno, resonancia, siempre acuérdense que el hipotálamo y la hipófisis se ven mucho mejor en resonancia que en cualquier otro tipo de estudios. Entonces, acá ya empezamos a buscar un poquito cuál es la etiología de esa insuficiencia una vez que ya diagnosticamos. Bueno, si no se trata, conduce a la muerte, porque no podemos vivir sin hormonas de estrés, porque estamos expuestos al estrés permanente. Uno de estos pacientes hace un infarto y muere, está suplementado con la glándula, con el cortisol que necesita para superar esas situaciones, ¿sí? Dejando de lado, si quiere, un poco el estrés psíquico. Bien. Otra cosa, si la patología que no te diagnosticamos es tuberculosa, bueno, por lo general, con el tratamiento tuberculostático remite prácticamente ad intra. Nosotros hemos pacientes internados con insuficiencia suprarrenal de causa tuberculosa en los cuales han recuperado prácticamente la función. Pero bueno, es raro, ¿sí? No son patologías las suprarrenales frecuentes. Bueno, obviamente, mientras tratamos la etiología, la que podemos en realidad, tenemos que poner la hormona que falta, ¿sí? Entonces, bueno, esto requiere también una cosa, eso lo puse al final, pero está bueno poder repasarlo ahora. Recuerden siempre esto. ¿Con qué lo vamos a tratar? Todos sabemos que le vamos a poner fundamentalmente hidrocortisona, que es el corticoide en realidad más similar al cortisol que tenemos a disposición. Pero tener en cuenta esto, que ante situaciones de estrés, yo tengo varios pacientes con estos trastornos, esto es más por ahí, me ha tocado tratarlo más, y siempre al paciente enseñarle que ante cualquier situación de estrés físico o emocional o lo que fuere, siempre duplicar o triplicar la dosis con la cual ustedes están tratando a su paciente. Eso tienen que saberlo sí o sí el paciente, porque si no, va a subir un avión, se asusta, va a rendir un examen y empieza con un decaimiento y una astenia que lo paraliza prácticamente. Entonces, recuerden que si el paciente va a volar, bueno, y es muy aprensivo a ese tipo de traslado, bueno, duplicar o triplicar, por lo menos duplicar la dosis del corticoide basal que está administrándose. Y en caso de que la ingesta oral no se pueda progresar, porque a veces provoca malestar digestivo la ingesta de corticoides de manera crónica, bueno, administrarlo por un corticoide de post, una dexametasona, un mecadrón, lo que se pueda. Bien, entonces eso con respecto a la información con los pacientes. Entonces lo que usamos habitualmente, la dosis estable son 20 miligramos de cortisol por la mañana, remedando el pico habitual de cortisol. En realidad en la farmacia lo que viene es la hidrocortisona, que se llama hidrotisona. Ponemos 25 miligramos de hidrotisona y 10 miligramos a la noche. Porque buscamos siempre que sea a las 5 de la tarde, que es mucho más fisiológico. Entonces hacemos una dosis más alta, casi 2/3 de las dosis a las 8 de la mañana y 1/3 a las 5 de la tarde. ¿Sí? Más o menos esa es la distribución habitual. Después uno lo va regulando. ¿Regulando cómo? Bueno, dosando por ahí los niveles de ACTH, los niveles de cortisol que ha logrado, buscando estabilizar al paciente. Y lo va siguiendo por lo menos, como siempre, cada 2 meses el primer semestre, después cada 3 y después anualmente, una vez que está suplementado con dosis estable, explicándole al paciente que ante cualquier estrés en realidad tiene que incrementar la dosis por lo menos al doble o al triple. Si el paciente persistiera por ahí con niveles elevados de potasio y sospechamos o diagnosticamos a veces por laboratorio una deficiencia mineralocorticoide, bueno, ahí podemos aumentar un poquito más la dosis de la hidrocortisona, que es en realidad lo que nosotros hacemos, o poner fluorocortisona, que eso puede venir oral o puede ser nasal. Bien, bueno, acá se lo puse, 0,05, yo le pongo siempre las dosis. En endocrinología siempre las dosis
se titulan en búsqueda de un objetivo. ¿Sí? Acá el objetivo, ¿cuál va a ser? Mantener en niveles de potasio y tensionales también normales. ¿Sí? Bien, hacemos los controles como ya veníamos hablando. Nosotros ya les conté lo del tema del estrés y en caso de intolerancia, bueno, la vía parenteral. Bien.